A ver, este... A ver, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Ujú. Sopas. No, la anterior la hicimos de frente. La anterior hicimos de frente, ¿se acuerdan? Claro, ahí creo que ya nos estamos viendo. Ya está, creo que ya está. Vamos a verlo por acá, para que no haya mayor inconveniente. Vamos a ver acá, organizar, diapositiva, sesión. Ujú. Presentación. Ya estamos, creo. Ahora hasta que cargue. Alexis dice, "Pues enviarle PPT ahorita. Alexis, ahorita enviarle PPT, nos estaríamos... No, no vamos a hacer pizarra, Yarumi, justamente para poder ganar tiempo. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando estuvimos haciendo pizarra, nos demoramos más? Sí, ese fue el pequeño detalle, claro. A ver, a ver, a ver, vamos a empezar. No está. Ujú. Parece que... vamos a ver, todavía hay un problema con la conexión. Sí, es que por esa razón es mejor la PPT porque hay bastante información que tenemos que manejar. Ese es un poco el detalle. A ver, a ver, a ver. La semana pasada estuvimos hablando acerca del proceso de hominización. Recordábamos algunos puntos con relación a la parte teórica de la historia y empezamos a hablar también acerca de eh, la prehistoria, ¿cierto? ¿Cómo que con PPT no entiendes mucho? Bueno, todavía no has visto la que manejamos acá, entonces creo que sí va a ser más fácil incluso. Va a estar más tranquilo para ustedes, sin mayor inconveniente. ¿Sí? Estamos esperando que descargue. Y vamos repasando algunas cositas importantes. Voy a ir trabajando por el chat mientras vamos descargando el material, ¿sí? Para que podamos recordar. Número uno, hablamos acerca del proceso de hominización. Recuerda que la característica más importante del proceso de hominización es la marcha bípeda, ¿se acuerdan? El poder desplazarnos en dos extremidades. No olvides que el continente considerado cuna de la humanidad. Muchachos, ¿cuál es el continente considerado cuna de la humanidad? Fire ¿Recuerdan? Rift África. África, correcto, excelente, ya está. Y África gracias a una falla geológica. Esa falla geológica es el Rift Valley o Valle del Rift, que fue lo que estuvimos comentando la semana pasada. Correcto, correcto, excelente. Esa falla geológica del Rift Valley o Valle del Rift permitió entonces la formación de la llanura o sabana africana. Con la formación de la llanura o sabana en África, un grupo de primates tuvo que adaptarse a ese medio ambiente. Y al adaptarse a ese medio ambiente empezó a destacar con una posición erguida y un desplazamiento precisamente en dos extremidades. A eso se le llama marcha bípeda. Recuerda que a partir de ello aparecieron entonces una serie de homininos que cada uno de ellos empezará a destacar por cierta particularidad. Hablamos de tres homininos. Hablamos de Ardipithecus, hablamos de Australopithecus y hablamos de Homos. Si hablamos de los Australopithecus, inmediatamente creo que puedes recordar a la especie Afarensis, ¿cierto? En este caso, la especie Afarensis es la que genera el puente evolutivo que conduce a la aparición del primer miembro del género Homo, el famoso Homo habilis, el primer fabricante de herramientas de piedra. Muchachos, el Homo erectus es importante por el uso de ¿qué? ¿Recuerdan? ¿Por qué es tan importante el Homo erectus? El uso del fuego. Correcto, muy bien, el uso del fuego, excelente, ya está. El uso del fuego propio del Homo erectus. El uso del fuego va a ser muy importante para la cocción de los alimentos y la cocción de los alimentos va a favorecer la ingesta de nutrientes. Esto a su vez permite el aumento de la masa muscular. Por lo tanto, tendremos homininos más altos, más corpulentos y más desarrollados.
Uno de los más famosos, uno de los más conocidos es el Homo neandertal. Recuerdan que el neandertal ya realiza ceremonias religiosas, ¿cierto? El neandertal ya realiza ceremonias religiosas. Ah, Xiomara, sí, lo que pasa es que estamos esperando que cargue. Hoy día tenemos que hablar de Mesopotamia y de China. Hasta que cargue lo de Mesopotamia, voy a mostrar, vamos a empezar con lo que es China. ¿De acuerdo? Para que no tengan mayor problema, para que no tengan mayor inconveniente. A ver, vamos a verlo por acá. Ajá, esto no era. ¿Dónde estamos? Acá en el Zoom. Ya está. Vamos a presentar. Para ir ahorrando tiempo, vamos a empezar con China y luego pasamos a la Mesopotamia. Un lenguaje articulado, correcto. ¿Me ven? ¿Ven lo que estamos presentando, chicos? Creo que sí, ¿no? Ya está, listo. Muy bien. Vamos entonces a presentar. Presentación desde el principio. Listo, ahora sí. Muchachos, ¿qué ven en la imagen? Es una de las más grandes construcciones del mundo antiguo y es una de las maravillas del mundo moderno. Claro, correcto, Jeremy, correcto, Gustavo, excelente. Correcto, correcto, muchachos, muy bien. Estamos hablando de la famosa Gran Muralla China, ¿cierto? Cuidado con los fakes, ¿ah? Porque la Gran Muralla China no se ve desde el espacio. Ese es un fake. Pero esta hermosa construcción, la que les estoy mostrando y que parece como una serpiente que está pasando por las cadenas de montañas, esta es reciente, es del siglo XVI. Esto corresponde con la dinastía Ming, porque la primera parte de la Gran Muralla ya prácticamente ha desaparecido. La primera parte de la Gran Muralla prácticamente ha desaparecido. Voy a ponerlo acá en el chat. La Gran Muralla se inició con la dinastía Qing y completó su construcción la dinastía Ming a lo largo de aproximadamente unos 1800 años. Así es que a lo largo de unos 1800 años aproximadamente se construyó la Gran Muralla China. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar entonces recordando la parte geográfica. A China lo ubicamos en el extremo oriente, a China lo ubicamos en lo que hoy en día llamamos el lejano oriente, en una zona fértil formada por dos importantes ríos. Esos ríos van a ser el Hoangho, que significa el río amarillo, y el Yangtze, que significa el río azul. Si hablamos de ríos, muchachos, ¿cómo podríamos controlar mejor las aguas? Pueden utilizar sus micros, ¿ah? Sería lo mejor más rápido. ¿Recuerdan cómo podríamos controlar mejor las aguas? Sistemas hidráulicos, correcto, Adriana, excelente, muy bien. Con sistemas hidráulicos, canales de irrigación, canales de regadío, correcto. Tanto el Hoangho como el Yangtze van a permitir la construcción de importantes sistemas hidráulicos. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál será la actividad económica más importante en China? ¿Cuál será entonces la actividad económica más importante en China? ¿La pesca? Si hablamos de sistemas hidráulicos y hablamos de valles, claro, agricultura, como que la pesca, no van a pescar trucha, ¿no? Cuidado, agricultura, correcto. Y es una agricultura de regadío. Es una agricultura de regadío. Muchachos, preguntas de eco. ¿Puedo comparar los sistemas hidráulicos de China con los que tuvieron, por ejemplo, culturas como Nazca, como Moche, donde los sistemas hidráulicos favorecieron esa producción? ¿Cómo que no? Claro que sí, sí también. Nazca y Moche tuvieron importantes sistemas hidráulicos. Muchachos, están un poco dormidos hoy día, ¿ah? Vamos a ponerle pilas, ¿ah? Ah, John, pero las napas freáticas generan que haya un agua del subsuelo. Eso, por ejemplo, lo pueden apreciar en Nazca, ¿cierto? Pero no. En este caso, sistemas hidráulicos con canales de irrigación, de regadío, reservorios y demás. Ah, ya, ok, ok, Yanira. Vamos entonces a hacerla un poquito más interesante, pero buena voz. Entonces, ubicamos a China en el extremo oriente, la ubicamos entre los ríos Huanghe y Yangtze, entre el río Amarillo y el río Azul. Ok, ok, listo. Pero está bien, sí, excelente. Ahora,
En la zona de Emudu tendremos la creación de los primeros arrozales. Las primeras culturas del Neolítico que aparecieron en China son las de Yanshao y Longshan, pero no se hagan problemas. Por el momento solo anda recordando que es en Emudu donde se van a cultivar los primeros arrozales. Una de las primeras grandes aportaciones de China al mundo será precisamente la producción de arroz. Busque, ajá, correcto, Aldo, excelente. La recomendación con respecto a las grandes civilizaciones del mundo antiguo es que siempre a la par de la geografía, a la par del medio geográfico, siempre recuerden los aportes culturales. Eso es muy, pero muy importante. ¿De acuerdo? Eso siempre de la mano. ¿De acuerdo? Ah, algo así, Alex. Creo que sí, ¿no? Tienen alguna imagen de Karate Kid acá. Pero bueno, ¿qué nos regalaron los chinos? Observando la imagen, muchachos. Algo que parece una cuchara de metal, parece una cuchara de hierro, pero que siempre se señala el norte magnético. Claro, correcto, excelente. Eso también ha sido pregunta de examen. La brújula. Muy bien. Si hablamos entonces de la brújula, este va a ser uno de los más destacados aportes culturales de China. Los árabes van a ser quienes difundan la brújula por Europa y en Europa la van a perfeccionar los italianos. Esta brújula perfeccionada va a permitir entonces los viajes de exploración y esto va a servir de una forma extraordinaria para la navegación. A la par de la brújula, otra cosa que nos van a regalar los chinos y que también va a ser difundido por los árabes, ¿qué será, muchachos? ¿Qué otro aporte nos Papel. regalan? Claro, excelente, el papel, muy bien. Y también difundido por los árabes. Muchachos, pregunta reto. A la par del papel que va a desarrollarse en Europa, hay otro invento propiamente europeo que junto con el papel van a difundir las ideas del humanismo y del renacimiento. ¿De qué invento propiamente europeo estaremos hablando? ¿No? ¿No es la tinta? Correcto, Imprenta. sí. Claro, excelente, la imprenta. Muy bien, muchachos. ¿Y recuerdan quién fue el que perfecciona la imprenta? Un famoso artesano alemán. Gutenberg, correcto, Lucía, excelente, muy bien, correcto, Johann Gutenberg. Estefano pregunta, ¿cuál es la diferencia entre aporte y manifestación? Estefano, las manifestaciones culturales son todas aquellas características que una sociedad va a desarrollar. De todas esas características, solo algunas terminarán siendo utilizadas o empleadas por otras sociedades. Entonces, esas características que ahora serán empleadas por otras sociedades se han de convertir en aportes culturales. ¿Se capta la idea, Estefano? Sí, en el caso del Perú, por ejemplo, nosotros tenemos miles de manifestaciones culturales, pero solo algunas de estas miles de manifestaciones se han convertido en aportes. Por ejemplo, el cultivo de la papa. Puno es considerado como el centro originario de la producción de patata, de la producción de papa. Ese, por ejemplo, es un gran aporte cultural del Perú y de la antigua civilización andina. ¿Se entiende la idea, Estefano? ¿Se capta la diferencia? Algo que nos caracteriza a nosotros, por ejemplo, los peruanos, es tomar pisco sour, pero el pisco sour ciertamente no es un aporte cultural, ¿sí? Manifestación es todo aquello, Estefano, manifestación es todo aquello que caracterice a una civilización. Todo aquello que caracteriza a una civilización es una manifestación cultural. Solo algunas de estas manifestaciones se convertirán en aportes culturales. No sé si ahora está claro, Estefano. Sí, correcto. Excelente, listo. Muy bien, ya está. You're welcome. No problem. Don't worry. Be happy. A la par de la brújula y a la par del papel, ¿qué más nos ha regalado China? Ok, Danner, Pólvora. manifestación es todo aquello que caracteriza a una sociedad y solo algunas de estas manifestaciones se convertirán en aportes. Claro, la pólvora. Otra de las grandes aportaciones de China es la pólvora. Claro, los chinos lo utilizaban para fuegos artificiales. Sí, no hay problema, Danner. Excelente.
Los chinos lo utilizaban para fuegos artificiales, para poder espantar al demonio dragón. Por esa razón pensaban que con vívidos colores como el rojo o el amarillo podían espantar a esos demonios. Cosa curiosa, hoy en día esto lo podemos apreciar en nuestros chifas, donde predomina precisamente el amarillo y el rojo, para que de esa manera puedan espantar los malos espíritus y las malas vibras. Pero bueno, este es otro de los grandes aportes de China, el uso de la pólvora. En el siglo XVI, un mandarín chino llamado Huang Hu pensó visitar la luna y logró entonces rodear un cesto de mimbre de 88 cohetes de pólvora y ordenó a sus sirvientes de que encendieran las mechas al mismo tiempo, porque él quería volar al cielo. Él literalmente se cumplió su deseo. El tipo voló, aunque no como él lo esperaba, ¿no? Algunos lo consideran como uno de los grandes pioneros de los vuelos espaciales, pero bueno, en fin, no quedó pero ni su sombra. En China lo usaban para fuegos artificiales y es en Europa donde lo van a utilizar para armas de fuego. ¿De acuerdo? Tenemos brújula, tenemos, la cosa es que voló, algo así. Tenemos brújula, tenemos papel, tenemos pólvora. Los chinos también nos van a regalar relojes mecánicos. Mira qué importante, otra de las grandes aportaciones. No, Danner, el pergamino es propio de Europa Occidental. El pergamino lo utilizaban en Grecia, por ejemplo, ¿sí? En la ciudad de Pérgamo. Es el papel, lo que estás viendo ahí es el papel. Hagamos un pequeño feedback, hagamos una pequeña retroalimentación. A China la ubicamos, de acuerdo con Europa, en el cercano, en el medio o en el lejano oriente. ¿Qué dicen? De acuerdo con Europa, a China la ubicamos en el cercano medio, correcto, lejano oriente, muy bien. Ya está, lejano oriente, el extremo oriente. Hay dos importantes ríos que van a formar dos importantes valles. El río Huanghe, que es el río amarillo, y el río Yangtze, que es el río azul. Entonces, si hablamos de ríos amarillo y azul, podemos hablar de sistemas hidráulicos. ¿Verdadero o falso? True or false. Verdadero, correcto. Entonces se deduce, se desprende, se infiere, se colige, se cavila, se denota de que la actividad económica más importante de China será la ganadería o la agricultura. Claro, correcto, la agricultura, muy bien, y es una agricultura de regadío. Excelente, muchachos, muy bien, lo máximo. Entre los grandes aportes de China destacan la pólvora, la brújula, el papel y los relojes mecánicos. Pero a la par de estos inventos, también China nos regala el papel moneda, lo que hoy en día denominamos el papel billete o billete simplemente, ¿cierto? Esa es otra de las grandes aportaciones de China. A esto se le conocía como el Wisi. Ya desde el siglo XIV, del siglo XV, los chinos empezaron a utilizar papel moneda. El detalle está en que luego esto creó un proceso inflacionario, una crisis económica, ¿correcto? Muy bien, Xiomara. Romina, tu audio, creo que por ahí lo puedes verificar, por favor. Excelente, listo. Entonces, a partir de ello, tendremos una importante demanda del papel moneda de los chinos. Muy bien. Muchachos, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? ¿Hasta acá nos estamos captando? ¿Sí, correcto? Yes. Excelente, listo. Muy bien. Como ahí muy bien lo han señalado, otro de los grandes aportes de China será el uso de ¿qué? El uso de la seda. No pongo que el aporte sea la seda, porque ustedes sabrán que la seda es un producto natural, generado por el gusanito que vive en la planta de la morera cuyo fruto es la mora, ¿cierto? El gusanito de la planta de la morera es el que produce la seda. Lo que van a hacer los chinos es industrializarlo. Esta seda se convirtió en uno de los productos más demandados por China. En el caso de Europa, por ejemplo, las matronas romanas durante la etapa del imperio importaban seda de China, seda de la zona oriental, y eso simbolizaba la riqueza y el poder económico, así como la influencia que ellas tenían. Así es que el uso de la seda es otra de sus grandes aportaciones. Por ahí lo mencionaron, ¿qué más nos regala China?
el uso de la porcelana, una cerámica extraordinaria con una técnica sumamente fina y delicada, lo que motivó de que esta porcelana se convierta también en otro producto bastante demandado y bastante lujoso. Es muy caro. Algunos objetos de porcelana de la antigua China todavía se conservan y es bastante caro, ¿ah? Es bastante costoso. Estefano pregunta por el opio. No, Estefano. El opio deriva de la amapola. La amapola es una planta oriunda de la India. Lo que pasa es que son los ingleses quienes van a comercializar la amapola y van a comercializar el opio en China. Esto motivó a que el opio es un anestésico bastante poderoso. ¿Sí? El opio es un anestésico bastante poderoso. Del opio deriva la heroína y deriva la morfina, por ejemplo. Ustedes saben que la morfina se usa en tratamientos oncológicos de padecimiento de cáncer. Entonces es bastante fuerte. Los chinos lo utilizaban para poder drogarse. Cuando en el Imperio Chino del siglo XIX se prohíbe la comercialización del opio, los ingleses deciden entonces enfrascarse en una guerra. Correcto, Jorge, son las llamadas guerras del opio. Fueron dos. Ángela, la ballesta no es un aporte de China, como les había comentado. Para que sea un aporte es que después otras culturas van a utilizarla. La ballesta, por ejemplo, la van a utilizar los escandinavos. La ballesta ya la usaban los vikingos en el siglo XI, incluso de la antigua Roma. Durante la época imperial romana, los romanos propiamente ya utilizaban ballestas. ¿Sí? Y no solamente eso, los vikingos también usaban ballestas en Europa. Entonces, es una característica que los chinos utilizaban, pero ojo, no es un aporte. Para que sea un aporte, otras civilizaciones tendrían que usarlo. Otro ejemplo, muchachos, los chinos utilizaban armaduras de papel. ¿Sabían esa o no? Los chinos utilizaban armaduras de papel, ¿correcto? Un pedazo de papel lo iban doblando hasta del tamaño de más o menos una sencillera. ¿Sí? Obviamente de esa forma el papel está bastante compacto y luego lo rodeaban por una lámina de cuero y posteriormente una lámina de metal. De esa manera formaban, tejían una especie de armadura de escamas, ¿de acuerdo? Que cuando impactaba con una flecha, entonces el metal, el cuero y el papel podía detener la penetración de la punta de metal. Te iba a recibir un buen golpe, por supuesto. Eso todo iba a quedar amoratado, pero la punta de metal de la flecha, o en este caso del dardo, ya no penetraba. Esa es una característica de los ejércitos de China, el uso de armaduras de papel, por ejemplo. Pero eso no se convirtió en un aporte cultural, porque otras civilizaciones no llegaron a utilizarlo. Muchachos, ¿nos estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, ya está. Muy bien. Otro gran aporte es el sismógrafo. Alucina, tenían ríos de mercurio y detectaban a partir de ello desde dónde, desde qué lugar es que se producía un sismo. Más o menos detectaba la dirección en donde se había producido un sismo. Este es otro de los grandes aportes de China, el sismógrafo. Tenemos entonces brújula, pólvora, papel, tenemos relojes mecánicos, papel moneda, uso de la seda, porcelana, sismógrafo. Todo esto es aporte de China. Como te habrás podido dar cuenta, China es una extraordinaria, muy extraordinaria civilización. Ahora, atiende lo que te voy a comentar. De todo lo que aparezca en la imagen, de toda la información que aparezca en la imagen, no te preocupes, solo recuerda lo que yo te voy a indicar, ¿de acuerdo? Posiblemente encuentres una gran cantidad de información en la PPT, pero no te hagas tanto problema. Solo recuerda lo que yo te voy a indicar. Durante la etapa del Neolítico, en China se van a desarrollar culturas que dedicadas a la actividad agrícola van a desarrollar importante producción de cereales. El otro gran aporte de China fue el arroz. Los primeros arrozales proceden del sexto milenio antes de Cristo de la aldea de Mudu. Es ahí donde se han percibido los primeros cultivos de arroz. Y ese sí fue uno de los grandes aportes de China, porque el arroz llegó a Europa.
¿Quiénes llevaron el arroz a Europa? Los musulmanes, los árabes. ¿Quiénes traen el arroz a América? Los españoles. Ese es otro de los grandes aportes de China, el arroz. Durante la etapa del Neolítico, en el territorio de la antigua China se destacaron dos importantes culturas. La cultura de Yanshao, caracterizada por su cerámica roja, y la llamada cultura de Longshan, caracterizada por su cerámica negra. Estas dos culturas, Yanshao y Longshan, son las que van a sentar la base para el nacimiento de la civilización china. Salvando las distancias, es lo que acá en el Perú, por ejemplo, podríamos considerar con culturas como Sechín, Cupisnique o Chavín, que a la larga sentarán la base para la formación de nuevos asentamientos poblacionales. Entonces, no te hagas problemas. Muchachos, uno de los más importantes aportes en cuanto a producción agrícola de China sería, clave A, el trigo, clave B, el arroz, clave C, el algodón. Claro, me ganaron, están en otro level, muchachos, ¿ah? El arroz, correcto, ya está. Muy bien. Ahora, durante el Neolítico, habrán culturas como Yanshao y Longshan, que son las que van a sentar la base para el desarrollo de la civilización china. Una vez que esta civilización empieza a desarrollarse, tenemos entonces otras culturas, como la cultura de Erlitú. ¿Y por qué te menciono la cultura de Erlitú? Tradicionalmente, y esto lo puedes apreciar en tus manuales preuniversitarios, siempre se había señalado que existía una primera cultura de monarcas en China, que era la denominada cultura Xia o cultura Xia, como quiera llamarlo. Lo estoy apuntando en el chat. Esa llamada dinastía Xia o dinastía Xia o Xia era en realidad la primera dinastía de acuerdo con em, los nombres o los parámetros que los primeros escritores habían hablado con respecto a China. Claro, Alexis, Yu el Grande, Wang Di, Fuxi, Nuwa, entre otros. Pero hoy en día sabemos que esa dinastía es en realidad una dinastía legendaria. Esos reyes son reyes legendarios. Por lo menos es lo que se pensaba, por lo menos es lo que se creía, hasta hace aproximadamente unos 60 años, cuando se descubrieron los restos de esta cultura que te estoy presentando. Stephanie, porque no hay manifestación escrita de aquellos tiempos. Lo que sabemos de Fusi, Nuwa, etcétera, ¿sí? Son solamente tradiciones, son costumbres. Es como hablar de Manco Cápac, es como hablar de Mama Ojo, o en el caso de Roma, es como hablar de Rómulo y Remo. Son personajes de leyenda, son personajes legendarios. ¿Se entiende la idea, Stephanie? No se sabe, no se precisa. Claro, es que no hay corroboración histórica de ellos. Lo que sí sabemos es que hay una cultura que al parecer desarrolló todos aquellos elementos que se dice que los reyes de la dinastía Shia habían desarrollado. Esta es la llamada cultura de Erlitú. Te lo menciono de manera resumida. Si los reyes de la dinastía Shia existieron, no lo sabemos, pero si existieron, debieron haber sido gobernantes de la cultura Erlitú. ¿Se entiende la idea? La cultura Erlitú, al parecer, corresponde con la etapa de desarrollo de la llamada dinastía Xia. Muchachos, ¿esta idea entre Erlitú y la dinastía Xia se ha entendido? ¿Se ha captado? Sí, correcto, John, correcto, Junior. Más o menos, Danner, tranquilo, no hay problema. La cultura de Erlitú, de la cual sí tenemos restos arqueológicos, corresponde, al parecer, con todas las acciones que los reyes legendarios de la dinastía Xia desarrollaron. Si estos supuestos reyes legendarios existieron, debieron de haber sido gobernantes en la cultura de Erlitú. Danner, no sé si ahora está más claro. Excelente, ya está. Muy bien. Cultura de Erlitú corresponde con la dinastía Xia. Tranquilos. Ya está, lo máximo. Muy bien. Excelente.
A partir de ello, podemos señalar entonces el inicio de una dinastía de reyes que ya pasan a ser dinastía de reyes histórica. Es la llamada dinastía Shang. Esta dinastía de soberanos a partir del segundo milenio antes de Cristo ya es histórica. Aldo, estás preguntando por la CIA. Parece que no has estado atento. La dinastía Xia correspondería con la cultura de Erlitú, porque la dinastía Xia es legendaria, es de reyes legendarios, cuya corroboración no es histórica. ¿Se entiende la idea? Por esa razón pasamos a la primera dinastía, no hay problema, excelente Aldo. Pasamos a la primera dinastía propiamente histórica. Esta es la llamada dinastía Chang. Ahora, muchachos, deducción. ¿Y por qué a los Chang los consideramos propiamente históricos? Porque ya hay registro. Muchachos, si ya hay registro, entonces, ¿qué tiene que haber con los Chang? Para que haya registro, ¿qué tiene que aparecer? Evidencias, correcto, Stephanie, pero ¿de qué tipo? Escritura, correcto, Lean, claro, ya que el incorrecto Aldo, correcto Nicole, sí, Ángela, así es, muy bien. Stephanie, correcto. Entonces, es a partir de la dinastía Chang, correcto, Britney, que ya podemos hablar de una dinastía propiamente histórica, porque a partir de la dinastía Chang ya tenemos escritura. Antes no había escritura. Por esa razón es que antes todo era leyenda, todo era mito. La dinastía Xia es legendaria, es mitológica, pero a partir de la dinastía Chang, no, porque ya tenemos escritura. Los Chang desarrollaron un gobierno bastante interesante, tenían una población bastante numerosa, por eso los Chang se caracterizaron por la construcción de grandes ciudades totalmente urbanizadas. Los Chang llegaron a tener 16 capitales, 16 centros político-administrativos, lo máximo. Pero de todas esas ciudades capital, la más importante es la de Shenzhou. Esta ciudad, Shenzhou, es la más importante de las grandes capitales construidas por la dinastía Chang. ¿De acuerdo? Y hay restos arqueológicos de Shenzhou. Ahora, otro detalle importante de esta época de gran desarrollo urbanístico es el desarrollo de la metalurgia. Ya hay una especialización en el trabajo de los metales. Ya podemos fundir metales. Tenemos tecnología para poder crear hornos con temperaturas tan altas que pueden fundir metales. Muchachos, por lógica, si podemos fundir metales, es decir, hacerlos líquidos, entonces podremos mezclarlos. ¿Qué dicen? Claro, correcto, excelente. Ajá, John, lo máximo. Aleaciones, correcto, Lucía. Por lo tanto, si mezclamos cobre con estaño, la aleación que vamos a tener es el bronce. La dinastía Chang ya corresponde con la edad del bronce. La dinastía Chang ya corresponde con este extraordinario metal. De esa época tenemos este interesante artefacto. Tiene un nombre medio raro, ¿ah? No te hagas tanto problema. Humugu Ding. El Humugu Ding es un tremendo recipiente de bronce. Hasta el momento es el recipiente más grande y más pesado que tenemos de esa época y que está desarrollado en bronce puro. Por esa razón es que lo ves todo verdoso, ¿correcto? Kung Fu Panda. Ok, Stephanie. Bueno, no he visto la serie, pero bueno. Lo único que debemos de recordar por el momento es que estos símbolos se utilizaban al parecer para ceremonias religiosas. ¿De acuerdo? Muchachos, hagamos un feedback. ¿Cuál es la primera dinastía propiamente histórica en China? La primera dinastía propiamente histórica, los Shang, correcto, muy bien. No, Estefano, ¿cómo que Xia? Insistes con Xia. No, la dinastía Shang. Claro. ¿Y por qué lo consideramos? ¿Por qué consideramos a la dinastía Chang como la primera dinastía histórica? Porque los Chang, claro, ya utilizan escritura, correcto. Muy bien, John, porque ya se puede corroborar, ya hay escritura, excelente. Hay una revolución urbana. El centro urbano más importante es Chenzhou. Pregunta, si ya desarrollaron la metalurgia, entonces los Chang pueden fundir metales?
Correcto. Entonces pueden trabajar con aleaciones. Y si trabajan con aleaciones, entonces, ¿de qué metal estamos hablando? El bronce, ya ingresaron, muchachos, ¿ah? Están en otro level ustedes. Correcto, muy bien, excelente. Nivel Super Saiyajin fase Dios. Muy bien, correcto, Stephanie. Muy bien. No, no, pero es que estamos haciendo el feedback, Alex, con el feedback normal. Creo que si hacemos feedback constantemente, lo pueden recordar más fácilmente. Aquí están las primeras muestras de la escritura china, como les había comentado. Esta escritura china, ¿sí? Se debe a los llamados huesos oráculo o huesos oraculares. Si se dan cuenta, estos son pedazos de algún hueso, de algún rumiante o incluso en caparazones de tortuga. Pero lo interesante, lo que hacían los chinos era calentar y enfriar ese hueso. Muchachos, al calentar y enfriar, al cambio de temperatura así vertiginoso, ¿qué crees que pasaba con el huesito? Se fracturaba, ¿cierto? Se rajaba, correcto, Danner, muy bien. Y esas rajaduras, esas fracturas, esas rajaduras son las que se pueden apreciar acá y son las que van a permitir entonces la formación de estos símbolos que van a caracterizar a la escritura china. ¿Sí? De esa manera aparecen estos famosos símbolos chinos propiamente pictográficos. Esta es la primera muestra de la escritura china, los llamados huesos oráculo o huesos oraculares. No sé si han visto la película La Momia 3, La tumba del emperador dragón, ¿sí? Los que hayan visto esa película recordarán entonces que cuando la bruja logra maldecir al emperador, lo que levanta es una serie de huesos para poder hacer el sortilegio respectivo. Esos son los llamados huesos oráculo o huesos oraculares, la primera manifestación, la primera muestra de la escritura china. ¿Qué pasó, Jorge? No entiendo el símbolo. ¿Qué significa cuando ponen una ballena ahí? Ah, ya, correcto. Lo que pasa es que cuando ponían un avión, entiendo que están volando, ¿no? Pero una ballena no la entendí. Ceviche, ¿no? ¿Cómo que ceviche de ballena, Danner? Ni hablar. Ok, listo. Ah, está nadando, dice. Correcto. Pero, ¿eso es bueno o es malo? Si está nadando, bueno, está bien, entonces. Ah, está volando. Ah, ya, correcto, correcto. Bueno, entonces tranquilos, tranquilos, no hay problema. Está en está en nada, correcto. Ya entendí, ya entendí. Ok, listo. Entonces, hagamos otro feedback, no se hagan tanto problema. La dinastía Chang es la primera dinastía histórica hacia el segundo milenio antes de Cristo, debido a que en esta etapa ya se usa la escritura a través de los llamados huesos oráculo o huesos oraculares. La dinastía Chang trabaja el bronce. Es extraordinaria en ese metal y desarrolla una revolución urbana con grandes ciudades capital, donde destaca la ciudad de Shenzhou. Si por ahí hablan de escritura, bronce y urbanismo, eso corresponde con la dinastía Shang. ¿De acuerdo? Ahora, muchachos, deducción. Estamos yendo a San Marcos, ¿ah? Hay que deducir, hay que analizar. Te he mencionado que hay 16 centros político-administrativos. ¿No crees que estos 16 centros empezarán a intercambiar productos? ¿No crees que entre estas ciudades habrán redes de intercambio comercial? Entonces, si hay redes de intercambio comercial, correcto, Xiomara, ¿no crees que se hace necesario el uso de una moneda? Obvio, si fuese entre dos, trueque, pero son 16. Entonces tenemos que crear un sistema de convertibilidad. Por esa razón, los Chang empezaron a utilizar las conchas caurí como moneda. Y esto se convirtió en uno de los más destacados aspectos productivos de los Chang, el uso de las conchas caurí como moneda. Entonces, claro, correcto. ¿Saben por qué? Porque uno podría decir, oye, pero mejor hubiesen utilizado monedas de plata. No. ¿Por qué no? Porque la moneda de plata se puede rasgar, se puede raspar y se puede quitar el valor. En cambio, las conchas caurí no la puedes modificar, porque si tú la modificas, la quiebras. ¿Se entiende la idea, muchachos?
Entonces, ¿los chinos son o no ingeniosos? ¿Los chinos son o no? Claro, ni hablar, son lo máximo. Entonces, si yo les digo, no, Danner, Fujimori es japonés, no es chino, ¿qué fue? Cuidado, Danner está en otra. Cuidado. Entonces, si yo les digo grandes centros urbanos, los Chang. Si yo les digo primeras muestras de escritura, los Chang. Si por ahí San Marcos les pregunta por los primeros sistemas monetarios usando conchas caurí, los Chang. Si a ustedes en San Marcos les preguntan por el uso del bronce y su masificación, los Chang. ¿Se entendió la idea, muchachos? ¿Correcto? Excelente, listo. Pero como nada es eterno, ¿qué pasó con los Chang? Terminan siendo derrotados. Los Chang son enfrentados y son derrotados por otra notable familia de reyes, los Zhou. Los Zhou derrotan a los Chang en la batalla de Muye. Estamos hablando del año 1046 a.C., ¿correcto? Esto es siglo XI a.C. Muchachos, ¿qué está ocurriendo en el Perú? Cuando los Zhou toman el poder en China, ¿qué estará ocurriendo en el Perú? Te ayudo, te ayudo. Estela Raimondi, Cabezas Clava, Cerámica Monócroma. Chavín, claro, correcto. Estamos en los inicios del formativo. Entonces, cuando se está iniciando la cultura Chavín, en China los Zhou empiezan a tomar el poder. Ojo, en una pregunta DECO te van a hacer comparaciones, sincronía. Esto ocurre en el Perú, esto ocurre en el mundo. ¿Nos estamos entendiendo, muchachos? Se dan cuenta que es sencillo, ¿cierto? Que no hay mayor complicación. Excelente, ya está, listo, muy bien. Entonces, ¿qué debemos de recordar de los Zhou? Bueno, habrán dos etapas de la dinastía Zhou. La llamada Zhou del Oeste, que se va a desarrollar inicialmente y que va a tener, debido a la amplitud de territorio, una sociedad de tipo feudal. Ojo, no es propiamente feudalismo lo que van a tener estos señores, porque el feudalismo es propio de Europa, pero van a desarrollar un sistema muy similar al cual se le va a llamar Fengyang. El sistema de tipo feudal que los Zhou del Oeste van a destacar se va a llamar Fengyang. Se van a conceder algunos favores a cambio de lealtades y fidelidades. Pero lo interesante es que a partir de la dinastía Zhou ya no será solamente el bronce el único metal a trabajar. Tendremos en China otro metal a trabajar que es el hierro. A partir de los Zhou ya tenemos entonces el uso masivo del hierro. Muchachos, deducción. ¿El hierro no permite la confección de armas más poderosas que las de bronce o las de cobre? ¿Qué dicen? Sí, claro. Por lo tanto, si el hierro te da una ventaja, entonces no es una época de grandes expansiones territoriales, invasiones, correcto, Leandro, muy bien, correcto, ya está. Esto genera una mayor expansión territorial y el enfrentamiento con otras poblaciones. Otras poblaciones empezarán entonces a atacar a China. Esto ocurre durante esta etapa de Show del Oeste. ¿Sí? Todos los productos, todos los enseres serán hechos con base en hierro. Estas pequeñas lamparitas, por ejemplo, son de hierro. Entonces, es uno de los metales más utilizados en esta etapa. Sin embargo, debido a la llegada de pueblos bárbaros, ¿recuerdan a quienes se les conoce con el nombre de bárbaros? El término bárbaro es bastante conocido, ¿cierto? Sí, cuando hablamos de bárbaros, hablamos de extranjeros, correcto, muy bien, excelente, ya está. Entonces, Lucía, correcto. Eran prolijos en sus ornamentaciones porque estas eran utilizadas como intercambio. Número uno. Y número dos, porque estaban dedicadas a las divinidades. Recuerden que el emperador es considerado un dios viviente cuyo poder emana de las deidades celestiales. Por esa razón, la mejor ornamentación, el mejor producto, el mejor acabado era dedicado a ellos. ¿Se entiende la idea, Lucía?
¿Sí? ¿Correcto? Excelente, listo, muy bien. Entonces, you're welcome, no problem, don't worry, be happy. Entonces, de la dinastía Zhou del Oeste pasaremos a la dinastía Zhou del Este. Trasladamos la capital. ¿Por qué? Por la invasión de los Rong. Ah, caray, ¿quiénes son estos tipos? Son pueblos bárbaros. Son salvajes guerreros de las estepas. Entonces, ante el temor de que invadan y destruyan la ciudad capital, trasladamos el territorio a otro lugar, la capital a otro lugar. Pasamos entonces a Zhou del Este. Es en esta época, Zhou del Este, donde tendremos dos periodos. El primero, el periodo llamado de primaveras y otoños, y el segundo, el periodo llamado de los reinos combatientes. Los Zhou se irán debilitando de forma paulatina y los vasallos que les habían jurado fidelidad y lealtad empiezan entonces a tener mayor autonomía. Llegado un momento, los Zhou ya no van a tener el control total del territorio y esto va a motivar entonces que haya una confrontación por saber cuál de estos reinos es el que va a predominar. No te hagas tanto problema. Zhou del Este se divide en dos periodos, primavera y otoños, reinos combatientes. En el periodo de los reinos combatientes, el gobierno central se debilita, permitiendo que los reinos vecinos luchen entre sí por el control del territorio. Por eso el nombre de reinos combatientes. Stephanie, vamos a ese punto. Muchachos, puedo decir entonces, si estos reinos están en confrontación unos contra otros, ¿puedo decir que China ha entrado en una etapa de crisis? Correcto, es obvio. Y cuando hay una etapa de crisis, empezamos a tratar de inducir o tratamos de indagar, ¿sí? Guerras civiles, correcto, Stephanie. Pero cuando hay una etapa de esta naturaleza, siempre aparecen pensadores, siempre aparecen personajes que tratan de dilucidar qué ocurrió, qué pasó o por qué es así. Entonces, en esta época de los reinos combatientes, van a aparecer algunos importantes representantes de la filosofía y de la moral de los chinos. Claro, Nicole, excelente, muy bien. Es en esta época de los reinos combatientes cuando aparecen personajes como Lao Tzu y Conzi. Muchachos, atención con lo que les voy a mencionar. Presten atención a esto que es muy importante. Hasta 1979, la forma de traducir los nombres chinos, ¿sí? Utilizaba el llamado sistema Wade-Giles. De esa manera se traducían los nombres chinos. Pero a partir de 1979, es decir, estamos hablando de hace 43 años, se utiliza otro sistema de traducción. Es el llamado sistema Pinyin. Y con este sistema Pinyin de traducción, el antiguo nombre de la capital china, Pekín, ahora ya no la tenemos que escribir de esa manera o pronunciar de esa manera, sino tendremos que mencionarla como Beijing. ¿Se entiende la idea, muchachos? Entonces, es la misma ciudad, solo que ya no debemos de llamarla Pekín, sino ahora debemos de llamarla Beijing, de acuerdo con el nuevo sistema de traducción. ¿Estoy siendo claro? Ahora, observa la info. Tradicionalmente a este señor, ¿cómo le llamaban? Lao Tse, pero hoy no deberíamos de llamarlo así. ¿Cómo deberíamos de llamarlo? Lao Tzu. ¿Me dejo entender? Tradicionalmente a ese señor le llamaban Confucio. Hoy en día deberemos de llamarle Conci. Es lo más adecuado por el sistema de traducción. ¿Se entendió la idea, muchachos? Sí, correcto. Excelente, ya está. Muy bien. Es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo. Solamente estoy haciendo hincapié en las distintas formas de traducción del nombre. Con Lao Tzu, que es el creador del taoísmo, el Dao de Jing, que es lo que se traduce, ¿sí? El Tao o Dao. Para Lao Tzu, todos debemos de buscar la perfección a través de la sabiduría, y es la sociedad humana la que debe estar dirigida por sabios.
¿Cómo encontramos esa sabiduría? Siempre buscando complemento y suplemento. Hablamos de espíritu y hablamos de cuerpo. Hablamos de positivo y hablamos de negativo. Hablamos de azul, hablamos de rojo. Hablamos de blanco, hablamos de negro. ¿Correcto? Claro, Alexis, pero en el caso de Platón había otra connotación, ¿sí? Una educación integral, salir del mundo de las ideas o buscar el mundo de las ideas saliendo de la caverna. Acá lo que busca Lao Tzu es el complemento y el suplemento, lo que ellos llamaban yin yang, el equilibrio de la naturaleza, ¿correcto? ¿Se acuerdan del yin y el yang? ¿Sí? Excelente, muy bien. Esa es la idea del Dao de Jin, el control interno, el control de nuestras emociones, el equilibrio de lo nuestro. Claro, el equilibrio entre el bien y el mal, ¿correcto, Alessandro? Eso es con Lao Tzu. Con Conci, que ha sido motivo de examen de admisión, este maestro de la moral hablaba acerca de que todos nosotros cumplimos un rol dentro de la estructura de la naturaleza. Por lo tanto, así como hay animales que se alimentan de vegetales, hay otros animales que se alimentan de los carnívoros. Así como hay gobernantes que deben dirigir un estado, hay soldados que deben protegerlo. Hay padres que educan a sus hijos. Hay hijos que trabajan y protegen a sus padres. Entonces, lo que te dice Conci es que todos tenemos una función dentro de la naturaleza. ¿Se entiende la idea? Sí, correcto. Stephanie pregunta, ¿Yin Yang son parte del taoísmo? Claro. Sí, sí, está bien. No, no te preocupes, Stephanie. Así es como se escribe. Yin termina en G y Yang termina en G también. Yin Yang. Correcto. Está bien, no hay problema. Muchachos, atención con lo siguiente. Si con sí, Confucio, te habla de que todo tiene una función dentro de la naturaleza, ¿cuál será la función de los gobernantes? Liderar el Estado, gobernar. ¿Cuál será la función de los maestros? Educar. ¿Cuál será la función de los estudiantes? Aprender. ¿Se entiende la idea? Todo tiene un orden. Una pregunta, ¿esto no favorece a los gobernantes? Si los gobernantes utilizan la ideología de Confucio, de Conci, de esa manera no podrían justificar el por qué los ciudadanos deben de pagar impuestos, el por qué deben mantener y trabajar a favor de la corte real. Claro, por esa razón el confucianismo fue utilizado para poder preservar el poder imperial, porque como todo tiene un orden, todo tiene una función, de esa manera se mantiene la estructura política y social en China. ¿Se capta la idea? Muchachos, ¿nos estamos entendiendo? Correcto, Danner, excelente, correcto, Lucía, muy bien. El segundo punto, claro, en la jerarquía, correcto, Jorge, muy bien. El segundo punto es que Confucio habla del altruismo, esto es, preocuparnos por los demás, la tolerancia con aquellas personas que a lo mejor no están a nuestra velocidad y la armonía social, cumplimiento del deber y el respeto entre los hombres. Eso es lo que enseña Confucio. Cuando esto no existe, entonces China entra en crisis. Cuando esto no se produce, China entra en crisis. Pregunta de examen. Stanford, Cambridge, Yale, Princeton, Harvard. En el siglo XIX, China vivió y sufrió las guerras del opio. En el chino, en el chino, dice, en el siglo XIX, miren lo que estoy hablando. En el siglo XIX, China entra en una etapa de crisis. Por esa razón, a partir del siglo XIX, muchos creen por conveniente retomar, clave A, el budismo, clave B, el taoísmo, clave C, el confucianismo. ¿Qué marcarían? Claro, la clave sería el confucianismo, porque eso es sinónimo de orden, eso es sinónimo de respeto y de jerarquía. Muchachos, están en otro nivel ustedes, ¿ah? Excelente, muy bien, lo máximo. Por ahí mencionaron a otro personaje, ¿cierto? Claro, y es que aparecerá Mencio. Mencio más adelante será Menshu, como también se le conoce, será quien difunda las ideas de Confucio. Altruismo Danner es el amor hacia los demás.
¿sí? Esto es la preocupación por los demás. Si pasamos por la calle y vemos a una persona desamparada, hay que ayudarla, hay que apoyarla. Eso es altruismo. ¿Se capta la idea, Danner? ¿Sí? Lo que los griegos llamaban filántropo, la filantropía. Excelente, ya está. Confucio va a escribir estos textos denominados analectas, ¿de acuerdo? Y también tendremos a Motsu, que es un extraordinario poeta. Ahora, te digo lo siguiente, ¿ah? A ver, claro, el altruismo tiene que ser desinteresado, Jorge, correcto. Para eso nosotros tenemos que tener empatía y saber que hay personas que sufren y nosotros tenemos que generar armonía a través de la empatía y la colaboración con esas personas. ¿Se entiende la idea, Jorge? Excelente. Ahora, yo les pregunto, miren, miren, pasemos a otro nivel, pasemos a otro nivel. Confucio escribe las analectas. Confucio te habla del altruismo, la tolerancia y la armonía social. Pregunta, ¿Confucio defenderá la dictadura, el autoritarismo y la persecución? No, correcto. Entonces viene la pregunta. Años más tarde, años después, destacará un gran personaje llamado Qin Shi Huangdi, que se va a proclamar como el primer emperador de China. Claro, Leandro, justo iba a ese punto. Qin Shi Huangdi fue un tremendo emperador y muy, pero muy autoritario, muy violento. Más de 600 funcionarios dijeron, no, Qin Shi Huangdi, nosotros no aceptaremos tu orden. Eres un gobernante violento y autoritario. Nosotros nos levantamos en contra tuya. ¿Qué hizo Qin Shi Huangdi? Los enterró vivos. Los enterró vivos. Entonces, por esa razón, Qin Shi Huangdi, ¿estará de acuerdo con el confucianismo? No. Qin Shi Huangdi prohibirá la difusión del confucianismo. Muchachos, pero esta difusión se da a través de libros. ¿Qué creen que hará Qin Shi Huangdi? Deducción. ¿Qué dicen? Si las ideas ya, quemarlos, correcto, correcto. La quema de libros, muy bien. Prohíbe la distribución, correcto, pero sobre todo los que ya están, los quemas. Entonces, la quema de libros y la persecución contra los seguidores de Confucio será obra de Qin Shi Huangdi. Muchachos, ¿esa idea se entendió? Les cuento que eso ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos, ¿ah? La marcaban y ustedes ingresaban. Ya son cachimbo, ya. Ni hablar. Correcto. Una repe, correcto, Alex, no hay problema. Un feedback, un feedback. Muchachos, durante la época de la dinastía Zhou, que se divide en dos etapas, habrá un periodo de crisis, la época de los reinos combatientes, ¿de acuerdo? Y esa época de los reinos combatientes dará paso a la formación de doctrinas morales. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver, Danner, no te preocupes. Va a dar paso a la formación de doctrinas morales, como el taoísmo, complemento, suplemento, yin, yang, equilibrio, y el confucianismo, acerca de la armonía, la jerarquía, el respeto y a través de la sabiduría. Las obras de Confucio, de Conci, se van a difundir a través de libros, como las Analectas, pero muchos años más tarde, tendremos al primer emperador que va a perseguir a las ideas de Confucio. ¿Sí? No sé si ahora está un poco más claro. Entonces, correcto. Aquí está el nombre que estaban buscando. Qin Shi Huangdi. Ese es el famoso Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China. Ella está con su cara de malo. Así te ve cuando sales a la calle sin tu mascarilla. ¿De acuerdo? Ese es el famoso Qin Shi Huangdi. No, ¿cómo que se parece al tío Norby? ¡Qué malos! Se pasaron, ¿ah? Eso fue ya too much. Eso fue ya too much. Está grabado, correcto, está grabado. Cuidado. Listo, no hay problema, no hay problema. Muchachos, atención porque la mayor parte de las preguntas del examen de San Marcos se concentran en esta dinastía, los Qin, y en este personaje, Qin Shi Huangdi. ¿De acuerdo? Así es que la mayor parte de las preguntas del examen de San Marcos se concentran acá. Qin Shi Huangdi termina con la etapa de crisis, por lo tanto,
Si en esa etapa de crisis, vamos a deducir, si en esa etapa de crisis habían reinos en distintas partes del territorio, entonces con Qin Shi Huangdi ya no habrá necesidad de que hayan varios reinos, solamente habrá uno. Por lo tanto, habrá, claro, Nicole, primer unificador de toda China. Correcto, Stephanie. La primera gran unificación de toda China. Ya no habrán señores feudales. Chao. Ahora tienen que obedecer al emperador. Se crean provincias denominadas comandancias. Acá hay un pequeño detalle. Muchachos, usando la lógica, si tenemos un territorio ya unificado, para mantener dicha unificación, ¿no crees que deberemos de utilizar la misma escritura en todo el territorio? ¿El mismo idioma en todo el territorio? ¿El mismo código en todo el territorio? ¿Las mismas pesas, monedas y medidas en todo el territorio? Ya está. Entonces, ¿qué hace Qin Shi Huangdi? Oficializa la escritura. Estandarización, correcto, Jacqueline. Esa es la palabra clave. Lo máximo, 2 puntos para ti para el examen. Estandarización de la escritura, de un estricto código, de pesas y medidas, la moneda, la escritura, correcto, ya está. Pero, observan acá, muchachos, como lo habíamos comentado, la quema de libros clásicos, ¿sí? Estos libros clásicos eran los que estaban en contra de un gobierno autoritario y violento como el que representaba Qin Shi Huangdi. Y por era bastante violento. Pero a partir de ello, Qin Shi Huangdi será el iniciador de la construcción de lo que vamos a conocer con el nombre de la Gran Muralla China. Esta Gran Muralla sirvió para poder proteger el territorio chino de los pueblos invasores, ¿cierto? Lo que construyó Qin Shi Huangdi hoy en día ya prácticamente ha desaparecido, porque lo había construido con tierra apisonada y una gran cantidad de esclavos perdieron la vida al momento de la construcción. Lo que hoy nos queda de la Gran Muralla, como te había comentado, corresponde con la dinastía Ming. Pero esta parte inicialmente construida por Qin Shi Huangdi ya fue destruida. ¿Con qué objetivo, Estefano? Para poder proteger el territorio chino de pueblos invasores, como quienes, los Xiongnu. Lo voy a apuntar acá en el chat, ¿de acuerdo? Los pueblos de las estepas, los más conocidos, los más famosos, son los Xiongnu. No envíen mensajes directos, por favor, porque si no voy a responder y voy a responder a la persona que me envió el mensaje. Envíelo para todos, normal. Aldo, no, los mongoles vienen después. Es del grupo de los tártaros, ¿sí? Es el grupo de los tártaros. El Leslie atravesaría el mar. No, no, nada que ver. La Gran Muralla no atravesaría el mar. Ojo, y tampoco se ve desde el espacio. Ese también es un fake news, tampoco se ve desde el espacio. Es una de las maravillas del mundo moderno. Es correcto, hay una gran obra de ingeniería, pero cuidado con los fake news. ¿De acuerdo? A la par de la construcción de la Gran Muralla, a Qin Shi Huangdi se le recuerda también por qué. Por las famosas tumbas de Xianjiang, ¿cierto? Más de 7.500 soldados de barro cocido, los famosos soldados de terracota. Por esa razón les hacía referencia a esa película de La Momia 3, La tumba del emperador dragón, porque precisamente él va a hacer revivir a sus soldados de barro. Correcto, Alexis, muy bien, ya está. Esto ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos en 2 ocasiones consecutivas. ¿De acuerdo? La Gran Muralla China, los soldados de terracota, el proceso de unificación y la estandarización de escritura, moneda, pesas y medidas, todo eso corresponde con el primer emperador, primer verdadero emperador, que es Qin Shi Huangdi. ¿De acuerdo, muchachos? Después de la muerte de Qin Shi Huangdi, llegaría la siguiente dinastía, la dinastía Han. Y con la dinastía Han, entonces ya tenemos algo muy, pero muy interesante. El contacto comercial con Europa. Una serie de ciudades, una serie de centros de producción y una serie de centros de intercambio comercial conectarán Oriente con Occidente, conectarán China con el Mediterráneo.
A todo esto se le va a conocer con el nombre de la Ruta de la Seda. Eso también ha sido motivo de examen de admisión. La Ruta de la Seda con la dinastía Han. Muchachos, hasta acá. ¿Nos hemos entendido? ¿Se han captado las ideas? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, listo. Entonces, voy a hacer un pequeño feedback desde el chat. ¿De acuerdo? No debes olvidar que la primera dinastía, que es la que normalmente te indican como la dinastía Xia, es en realidad una dinastía legendaria. Son reyes legendarios y eso corresponde en realidad con la cultura de Erlitú. La primera verdadera dinastía histórica de la antigua China es la dinastía Shang. Correcto, muy bien. Por su capacidad urbanística, por el uso del bronce, por el uso de la escritura, por las conchas caurí. Todo eso corresponde con la dinastía Shang. Si hablamos del uso del hierro y del sistema de tipo feudal, hablamos de la dinastía Zhou, ¿correcto? El uso del hierro, sobre todo. Pero en la última fase de esta dinastía, habrá una crisis que provocará enfrentamientos entre los distintos reinos, la época de los reinos combatientes. Uno de esos reinos es el que va a sobresalir, el reino de Qin. Pero en esa etapa de crisis tendremos la formación del taoísmo y el confucianismo. Ese taoísmo y ese confucianismo se van a convertir en las doctrinas morales más importantes de ese periodo. ¿Correcto, Stephanie? Y luego llegan la dinastía Qin, Qin Shi Huangdi y el proceso de unificación y centralización. Listo, muchachos, hasta acá. Entonces nos hemos entendido, ¿cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Ya está, muy bien. Ahora, quiero de todas maneras revisar por lo menos un par de cosas, ¿sí? Quiero revisar un par de cosas de la Mesopotamia. De todas maneras, quiero revisar un par de cosas con ustedes con respecto a la Mesopotamia, ¿de acuerdo? Vamos a verlo por acá, vamos a verlo por acá. Creo que ya lo tenemos, creo que ya está. Ajá, creo que ya. Correcto, correcto, correcto. Listo. Ajá, creo que está acá. Listo. Entonces creo que sí nos vemos por ahí, ¿no? Listo, ya está. Muy bien. Muchachos, si hablamos de la Mesopotamia, inmediatamente recuerdas estas famosas plataformas con construcciones, bueno, en este caso, torres escalonadas, una sobre otra. ¿De acuerdo? Estas torres escalonadas serán conocidas con el nombre de sigurats. Estas torres escalonadas serán conocidas con el nombre de sigurats. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, ¿con qué material de construcción estarán hechas? ¿Piedra o ladrillo? ¿Qué dicen? Claro, ladrillo, correcto, muy bien. Entonces, una de las más destacadas aportaciones de los pueblos de la Mesopotamia, especialmente de los sumerios, será el uso del ladrillo. Correcto, ya está. ¿Qué más tenemos? A la par de ello, correcto, correcto, Danner, no hay problema, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, está bien, correcto. Estas torres escalonadas, las voy a apuntar en el chat, serán conocidas con el nombre de sigurats. Correcto, Xiomara, gracias por la acotación, lo máximo. Muy bien. Pero además, en los pueblos de la antigua Mesopotamia van a destacar la escultura. Esta escultura es, muchachos, observen esta escultura. Alto o bajo relieve. Alto o alto relieve, claro, porque la imagen sobresale, ¿cierto? Ahí estamos hablando de dos miembros de la corte del imperio asirio. Oye, pero ¿cómo sabemos que son miembros de la corte? ¿Cómo sabemos que son miembros de la nobleza? A la derecha está el emperador y a la izquierda, al parecer, está uno de sus funcionarios. ¿Por qué? Observen las barbas, observen el cabello. El rizado de la barba y el rizado del cabello generaba estatus. Era un símbolo de estatus social.
¿Se acuerdan que en Paracas lo que hacían era deformaciones craneanas? Símbolo de estatus, ¿sí? Correcto, como diferenciador social. Bueno, en el caso de la antigua Mesopotamia y específicamente en el caso del Imperio Asirio, símbolo, correcto, Jorge, de esa estratificación, el rizado del cabello y el rizado de las barbas. Muchachos, a la par de eso, los pueblos de la Mesopotamia también nos regalaron este tipo de escritura. No sé si se percatan que está hecha sobre signos que tienen forma como de una uña que ha sido metida ahí en la tableta de arcilla, ¿cierto? Por eso es que esta escritura, claro, Stephanie, correcto, correcto, Lucía. A esta escritura se le va a dar el nombre de escritura cuneiforme. La primera escritura de la historia. La primera escritura de la historia, la llamada escritura cuneiforme. ¿De acuerdo? A no olvidarlo. Otro de los elementos que siempre, siempre, always debes recordar con relación a los pueblos de la Mesopotamia es un famoso código. El código de un rey de Babilonia. Claro, Daniela, correcto, muy bien. El código de Hammurabi. Claro, calendarios lunares también y calendarios lunisolares. Eso es con los sumerios. No deben olvidar el famoso código de Hammurabi, escrito sobre una estela de piedra de diorita negra, con 282 leyes o normas, más que leyes propiamente, en escritura cuneiforme. Muchachos, ¿ustedes recuerdan que en el código de Hammurabi se aplicó la famosa ley del talión? ¿Recuerdan eso? ¿Y a qué nos referimos con la ley del talión? Correcto, pero ¿qué entendemos por ojo y diente por diente? O sea, yo te doy un ojo, tú me das un diente. ¿Qué significa eso? 282, Julie, 282. No, en realidad lo que pretende la ley del talión es evitar la venganza personal. ¿Cómo? Las sanciones deben ser proporcionales con las faltas cometidas. No, no, Alexis, no va por ahí, no va la idea. La idea es que las sanciones sean proporcionales con las faltas cometidas. ¿De acuerdo, Leslie? Por ejemplo, si tú eres un siervo, eres parte del grupo de los siervos, entonces tú no puedes levantarle la voz a tu amo. Si eso ocurre, le estás faltando el respeto, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo lo hayas hecho, te pueden dar azotes, te pueden dar bofetadas, o si el insulto y el agravio es muy fuerte, te pueden cortar la lengua. Entonces, dependiendo de la falta cometida, se lleva a cabo una sanción respectiva. El objetivo es evitar la venganza personal. Muchachos, no sé si se entiende la idea. ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, ya está. Muy bien, lo máximo. Ajá, pero también Mesopotamia es de las grandes construcciones. Ahí tenemos una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Recuerdan cuál es? Correcto, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Excelente, correcto, muchachos. Los jardines colgantes de Babilonia. Ojo, esto es también legendario, ¿ah? Su construcción se atribuye al famoso rey Nabucodonosor II, así es Junior, pero sigue siendo una leyenda, ¿sí? Sigue siendo una leyenda. Por el contrario, estas hermosas puertas, ¿sí? De color azul, azulejos, en este caso vidrio esmaltado de color azul, eso corresponde con las llamadas puertas de Ishtar, puertas de la diosa Ishtar, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad en Babilonia. Esto sí es construido por Nabucodonosor II y esto sí es histórico, es arqueológico, es real, ¿correcto? Claro, Ángela, pero la Torre de Babel no existió. Eso también forma parte de las leyendas en la Mesopotamia. Se cree que la Torre de Babel fue la torre de la ceremonia del dios Marduk, una torre llamada Entemenanki, perdón. Pero no, la Torre de Babel propiamente no existió. ¿De acuerdo? Cuidado con ese detalle. Las puertas de Ishtar las encuentran hoy en día en el Museo de Berlín, en Alemania. Han sido reconstruidas. Entonces, dentro de poco, cuando se den un viajecito por Europa, podrán visitar Alemania y podrán visitar el Museo de Berlín. Ahí se encuentran las famosas puertas de Ishtar. No, ¿cómo que o sea nunca, John? Hay que tener ambiciones, claro. No hay problema, pero
Google Maps, ya está, Alessandro, listo. Todo esto hace referencia a las grandes civilizaciones de la Mesopotamia. Ingrid, casarme con un alemán. Ah, bueno, correcto. Of course, Jorge, claro. Pollada pro viaje. Ah, caray. Chicken party, porque pollada suena a muy naco, ¿cierto? Es chicken party, chicken party. Listo, ya está. Muy bien, muchachos, ubicamos a Mesopotamia. Oye, ubicamos a Mesopotamia entre dos ríos, ¿correcto? En este caso, no, Alessandro, no, no, nada que ver. Sí podemos, sí podemos. Dos ríos, importante, el Éufrates y el Tigris, correcto, Ángela, excelente, muy bien. Ojo, gran parte del territorio de la antigua Mesopotamia hoy en día corresponde con Irak, pero también hay otra parte que corresponde con Siria. Ahora, usando la lógica, si hablamos del Éufrates, si hablamos del Tigris, estos son los ríos en la actualidad, estos son los ríos en la actualidad, ¿sí? ¿Cómo podríamos aprovechar mejor las aguas? ¿Qué dicen? ¿Cómo podríamos aprovechar mejor las aguas? ¿Qué podríamos construir? Sistemas hidráulicos, correcto, Danner, correcto, Lucía, así es. Canales de irrigación, canales de regadío. Una pregunta, entonces, ¿cuál será la actividad económica más importante de la Mesopotamia? La agricultura. Excelente, muy bien. ¿Y de qué agricultura estaremos hablando? ¿De qué agricultura estaremos hablando? Una agricultura de regadío. Correcto, muy bien. Muy bien, muchachos, están en todas, ¿ah? Ustedes están en otro level. Claro, una agricultura de regadío. Ya está, listo, lo máximo. De ley, dice Alessandro. Y bueno, sí, correcto, de ley. Muy bien, eso es en cuanto al desarrollo de los pueblos de la Mesopotamia. Bueno, esa es la parte geográfica, ¿sí? Esto es lo que hoy en día podemos apreciar, esto es lo que hoy en día podemos tener con relación a esta Mesopotamia. Ahora, un punto importante, un punto relevante de todo esto. Vamos a verlo por acá. A ver. Ajá. Mm, Un punto relevante de todo esto es que tanto el valle de la Mesopotamia como el valle del río Nilo forman una especie de media luna, que es la denominada media luna fértil. Correcto, Leslie, excelente. Esa es la denominada media luna fértil o fértil creciente, como también se le conoce. Correcto, Leslie, muy bien. Y es ahí donde tendremos entonces el desarrollo de estas importantes y grandes construcciones, de estas importantes y grandes edificaciones. ¿De acuerdo? Listo, muchachos, el tiempo nos gana para variar, como siempre, pero bueno, espero que de todas maneras se haya podido entender, se haya podido comprender. Vayamos entonces con las claves. Vayamos con las claves de sus preguntas, ¿de acuerdo? Para que no haya mayor inconveniente. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes tienen el material, ¿cierto? Ustedes tienen el material. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Un seminario, ya, coordinamos entonces un seminario con la Miss, ¿sí? Con la tutora, para que ello lo pueda tener. Ya está, correcto, listo. Y tienen el material a la mano. Go, listo, ya está. Vayamos con el material entonces a la mano. Junior, no seas malo, pues ya te estás burlando, Junior. Así no juega Perú, Junior, ¿ah? Ok, en la primera pregunta, te hablan hacia el año 612 a.C., la clave sería dedo, babilonios y medos. ¿Sí? Ya, correcto, Clery, correcto. No sé si por ahí Stephanie o alguno de ustedes me puede ayudar poniendo las claves ahí en el chat. Uno es dedo, ¿de acuerdo? Dos es avión. De la pregunta dos, la clave sería avión. Tres, la clave es beso, astronomía y matemática. Cuatro, la clave es enano. Cinco, la clave es avión, Nínive y Harran. Seis, tienen un mapita. Sí, en la pregunta 6 se les presenta un mapa. Ahí la clave sería enano, solo 3. En la pregunta 7 te están hablando del código de Hammurabi, te hablan de la llamada ley del talión, y ahí la clave sería casa. De la pregunta 7, la clave sería casa.
De la pregunta 8, Mesopotamia, considerada como la cuna de las grandes civilizaciones. La clave sería dedo. ¿Entienden cuando se les habla de estado teocrático? Es un estado en donde predomina ¿qué grupo, muchachos? ¿Comerciantes, sacerdotes o artesanos? Sacerdotes, correcto, muy bien, ya está lo máximo. En la pregunta 9, la clave sería dedo. Desconocieron el cero. En la pregunta 10, la clave sería casa, Ishtar y Marduk. En la pregunta 11, la clave es beso. En la pregunta 12, la clave es casa. De la pregunta 13, la clave es beso, los asirios, tremendos guerreros. De la pregunta 14, enano. De la pregunta 15, ahí tienes a los soldados de terracota, ¿sí? Ahí tienes una pregunta sobre los soldados de terracota. De la pregunta 15, la clave es dedo. 16, la clave es casa. 17, avión. Y 18, avión. ¿De acuerdo? Ah, excelente, lo máximo. Estos delegados son impresionantes, ¿ah? Qué monstruo, muchachos, ¿ah? Estoy muy, muy orgulloso de ustedes. Excelente, lo máximo. Todo el mundo ha sacado las claves. Ya está. Vamos a coordinar eso entonces, ¿sí? Y les paso las diapos ahora, ¿sí? ¿Correcto? Les paso las PPT, ya está. ¿Qué tal? Pero ¿no les parece que sí hemos avanzado rápido igual? ¿Sí? Y se han entendido mejor las cosas, creo, ¿cierto? Con un pequeño feedback creo que se pueden ir fortaleciendo, fortaleciendo las cosas. Y mientras vean a ustedes las imágenes, creo que es más fácil que lo puedan asimilar con el feedback. Alex dice, feedback, fit, lo voy a apuntar acá, no hay problema. Do you speak English? Ah, pequeño problema, ¿ah? Pequeño problema. Correcto, no hay problema, no hay problema. Listo, muy bien. Ok, muchachos. Pasamos al quizzes, ¿correcto? Para que no tengan problemas. Pero bueno,